una tradición de nuestra iglesia y nosotros estamos totalmente comprometidos con estos niños, que es la iglesia que nace, la iglesia que continúa, la iglesia que va a servir a este mundo que tanto necesita. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque cada uno de estos niños es un evangelista. Cuando MJ, que está aquí, habla con su amiguito, él le habla de sus experiencias en la iglesia. Cuando aquí mi nieto Sebastián habla ya en sus juegos de Xbox con los demás, sí, él también muestra lo que es el ser cristiano. Y los invito, amados hermanos, a que nos estemos de pie y extendamos nuestras manos hacia acá. Y aquellos que todavía y que están haciendo esa petición de que Dios le conceda niños, y aún nosotros los que ya lo tenemos y somos hasta abuelos, sabemos el hermoso valor que tiene cada una de estas criaturas. Amén. Y vamos a presentárselas ante Dios, porque Dios nos dice que ¿de quién es el reino de los cielos? De aquellos que son como ellos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, qué buena es esta cosecha de niños que son tus amigos, que te tienen a ti primario en sus corazones. Te suplicamos que de lo que hay en este mundo tú los guardes y que continuamente tu presencia y tu cuidado esté con ellos. Amén. Llévalos, Señor, en bien, mantén su salud, concédele sus deseos y proyecciones, porque son tuyos y son nuestros. Y así los ponemos en tus manos, que son manos tiernas para acariciarlos, pero son manos poderosas para guardarlos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Okay. Bueno. Hay una petición especial que me trae la hermana Rosa. Y la petición es que hay un nieto de nuestra hermana de la familia González. De la familia González, de la iglesia donde yo voy allá, o sea, de la que vine para acá. Me acaban de llamar que por favor oren porque está ese niño grave en el hospital y no lo aseguran. Lo agolpearon 2 carros cruzando una calle y está bien malito. Bien malito. Pues, es casi un jovencito, está bastante... Sabemos que Dios escucha la oración de la iglesia, la oración de nosotros. Y mira, hermano, vamos a pensar que no es el nieto de la familia González, es uno de nosotros que está ahí. Y en nuestra clase de nuestra hermana Marta, ella nos decía que el fundamento de nuestra vida cristiana es el amor, que tenemos que amar a nuestro prójimo, amarnos los unos a nosotros. Así que los invito nuevamente a orar y a pedirle al Señor que Él ponga su mano allí en la condición y donde quiera que Él esté. Dios eterno, Padre de misericordia, tu palabra nos dice que allí en el madero, en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en aquella llaga que hizo aquella lanza, desde allí tú hiciste promesa de sanidad. Y en esta hora nosotros creemos en esa palabra y enviamos esa palabra en tu nombre, en tu autoridad y en tu poder al lugar donde está esta criatura, donde está este joven, para que tú, oh Dios, estés con él y le brindes la solución
de ese problema, para que tú le restaures la salud, Señor, porque lo creemos, porque tú eres un Dios que sanas y das vida eterna. Gracias te damos, Señor, esperando que tengamos, Señor eterno, un testimonio hermoso de la obra que tú estás haciendo en él. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Estamos acá en el aire, amor? Okay. Dios le bendiga a aquellos que no habían visto este rostro otra vez a través de sus hogares y a través de los medios de comunicación. Para aquellos que aún no me conocen, soy el hermano Daniel, simplemente un siervo de Dios, que está sumamente agradecido de la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y a los hermanos que me miran a través de los medios, les decimos que no se han equivocado, que están viendo la Iglesia Bautista Vencedores en la Fe. Lo único que hoy no están contemplando es la figura pastoral, la cual la tenemos excusada porque está resolviendo asuntos personales de su hija que viene a mudarse con ellos aquí en la Florida. Pero continuando con esto, yo los invito, amados hermanos, a que nos busquemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el médico que acompañaba el ministerio de Jesús. Y a mí me encantan los pasajes de Lucas, porque hay en ellos unos detalles bien particulares. Y sabemos que nuestro amado pastor tenía una trayectoria de los milagros que Jesucristo en el ministerio terrenal estaba haciendo a lo largo de su ministerio. Pero en el día de hoy yo voy a hablarle a reflexionar, porque no le voy a predicar, amado hermano. Yo simplemente le voy a reflexionar. Los voy a invitar que ustedes mismos comiencen a escudriñar esa palabra y ver qué es la palabra en este pasaje del capítulo 24 del libro de Lucas, a la altura del verso 13 al verso 32. Las escrituras nos narran un evento que ocurrió a la iglesia. Y ese evento lo traigo porque entiendo que en el tiempo en el cual estamos viviendo ocurren, amados hermanos, eventos que afectan, que impactan la iglesia. Y como vamos a ver en estos versos bíblicos, todo lo que aquí se relaciona está directamente con la iglesia. Porque vamos a ver y entender que el cuidado de Dios a través de Cristo no se hace esperar cuando la iglesia necesita que Dios a través de Cristo la acompañe y la cuide. Amén. Y el verso que estamos trabajando dice en esta manera:
Ahí está proyectado ahí. Pero los invito, si ustedes así pueden, estar de pie y acompañarme en esta porción bíblica. La versión que yo tengo dice en esta forma: aquel día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Para los que no han cogido, es capítulo 24, versos del 13 al 32. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado, lo que había acontecido, mientras conservaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, con los 2 discípulos que hablamos en el comienzo. Pero aunque lo veían, algo le impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que habla de Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y él le preguntó: ¿y qué es lo que ha pasado? Y Cleofas le dijo: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que ángeles les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías, el Cristo, estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como se iban a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedar diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo la noche. Jesús entró y después para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, que es, y él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que en el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Pueden sentarse, amados hermanos. Como ustedes pudieron notar,
lo que estas escrituras nos muestran y nos indican es totalmente dentro del marco de aquellos que conocen a Jesús, dentro del marco de la iglesia. Y yo los invito en esta mañana que nosotros viajemos un poco y metamos nuestro recuerdo en esa trayectoria de aquellos dos caminantes, que uno es anónimo, pero el otro lo identifica Lucas como Cleofas. Y buscando información sobre Cleofas, encontré que identifican a Cleofas como un hermano de José, el esposo de María, de la mujer virgen que dio a luz al Salvador del mundo. Y cuando nosotros recogemos eso políticamente, Cleofas era tío de Jesús, aunque no era del llamado, porque el llamado de Jesús viene de una mujer virgen, que no hay el contacto sino la obra del Espíritu Santo. Pero cuando trascendemos nos damos cuenta que sí era conocido Jesús entre aquellos dos que van caminando de Jerusalén hacia Emaús. Y yo me imagino, amados hermanos, ahora nosotros tenemos buenas carreteras y buenas formas de movernos, pero en aquel tiempo 7 kilómetros, una caminata de 7 kilómetros, tardaba un tiempo bien razonable. Y donde estaban caminando era un camino polvoriento, camino que no era nivelado, que tenía algunas piedras que tal vez podían tropezar. Pero nos dice que aquellos dos caminantes habían partido de Jerusalén, habían partido del lugar donde estaban los acontecimientos, habían partido del lugar donde se habían realizado los milagros, donde se había mostrado el poder del Cristo, de aquel que era el Mesías. Pero nos dice las Escrituras también que el motivo de aquellos dos que caminaban de espaldas al lugar donde había acontecido la muerte, el juicio y la crucifixión de Jesús. El dolor, la frustración de aquellos dos hombres los llevaron a salir de aquel lugar. En la actualidad, en Puerto Rico y en muchos de los países de donde ustedes provienen, hay dificultades, graves dificultades. Y en nuestro caminar en la vida nos damos cuenta que la iglesia ha sufrido muchos percances. Y en este pasaje que estamos viviendo aquí, nos damos cuenta que aunque conocemos la verdad,
aunque hemos vivido los milagros, aunque hemos acompañado a Jesús, hay momentos críticos de tristeza, de dolor, de desilusión en nuestra vida que nos hacen voltear nuestra mirada y buscar un rumbo aparte a la iglesia. Y eso no ocurre porque somos humanos. Porque todavía la perfección que Cristo está haciendo en nosotros está en proceso. Y eso le ocurre a estos dos que caminan. Y la tristeza que ellos vienen discutiendo, que van argumentando, está en estos versos que dice así: cuando ellos hablan con Jesús, que Jesús se aparea al caminar de ellos y le pregunta: ¿de qué ustedes hablan? Ellos le dicen: pero tú no conoces, tú no sabes lo que está ocurriendo en la actualidad. Tú no sabes lo que está ocurriendo en mi casa. Tú no sabes lo que está ocurriendo en la iglesia. Si tú estás ahí, tú estás viviendo ahí. Hay veces que nuestra frustración y nuestro dolor es tanto que nosotros creemos y entendemos que Cristo está totalmente ausente de lo que nos ocurre. Que Cristo está ausente de lo que pasa en nuestro vecindario, en nuestro hogar. Y hay momentos en que le decimos: Jesús, tú no sabes lo que me está ocurriendo. Y comenzamos a caminar de espaldas a Él. Siempre yo he pensado que la tristeza y el dolor y la derrota de la visión de estos dos discípulos, pero también las nuestras dificultades y problemas, nos hacen pensar en ocasiones que Cristo Jesús, que es un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, nuestra esperanza fiel y poderosa, nos ha desamparado. Yo he vivido eso, amado hermano, porque todavía yo estoy en un cuerpo humano. Pero lo que necesitamos hacer, y este pasaje nos va a traer, que aunque nosotros en un momento dado salgamos de el sitio que conocemos donde está la solución de nuestro problema y que comencemos a caminar de espalda a ellos, la intervención de Jesús va a venir a nuestras vidas. Jesús no va a dejar que aquellos que le conocen continúen divagando sin Él. Amén. La iglesia en este tiempo necesita afirmar lo que aquellas mujeres que habla el pasaje, que cuando yo examino el verso me doy cuenta que aquellas mujeres representan a la iglesia, porque fueron las mujeres que se quedaron en Jerusalén, fueron los discípulos que se quedaron en Jerusalén, el cual fueron a buscar al maestro, pero las noticias que ellas traen, aunque no lo encontraron,
no las desalienta, porque ellas dijeron, llegamos al sepulcro, no lo encontramos, pero hubo noticia de ángeles que nos dijeron que Él vive. Amados hermanos, la responsabilidad de nuestra iglesia, la responsabilidad de nuestra iglesia y la responsabilidad nuestra es participarle al mundo de que Cristo aún continúa con vida. Aunque tengamos situaciones como las han tenido en este pasaje bíblico, aunque veamos hermanos que parten de la iglesia por alguna razón, aún así, la insistencia nuestra debe ser el recordar las obras que Cristo ha hecho en nuestras vidas, recordar las sanidades que Cristo ha hecho por nosotros, recordar el bien que la iglesia, y en este caso la Iglesia Bautista Vencedores en la Fe, ha hecho en nuestras vidas, y llevar ese mensaje, comunicarlo, darle a conocer a aquellos que están desalentados que todavía existe Cristo y que todavía existe la solución de los problemas a través de Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que afirmar nuestra esperanza de vida y la victoria de Cristo sobre nosotros, porque la encomienda de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es el evento que ocurrió antes de la desesperación de aquellos dos que estamos hablando. Ese evento viene para la redención de nuestra vida. Viene para coger nuestra maldad y nuestro pecado y ponerlo en precio y ser libertados a través de Él. Hay veces que en mi pensamiento, en mis momentos de reflexión, con tristeza y preocupación observo cosas que yo entiendo que también ustedes las hacen. Y lo que a veces yo observo es cómo es que la humanidad, nuestra sociedad, se aleja de Jerusalén, dejando atrás el lugar de los milagros y de las sanidades que son realizadas a través de la iglesia, y también del acto glorioso de entrega por amor a nosotros en la cruz. Y yo pienso, amados hermanos, que eso es muy peligroso. Tornar nuestra mirada atrás. Tornar nuestra mirada hacia Emaús, que fue el lugar donde Cristo nos trajo, de donde Cristo nos trajo para mirar a Jerusalén, que es la ciudad de salvación. Necesitamos que en nuestro caminar y en nuestras reflexiones, cuando vienen esos momentos de tristeza, de dolor, que a todos nos llega en un momento dado, y por eso es que estamos aquí en el refugio de Dios, no dar a nuestra vida la oportunidad de caminar fuera de la iglesia, de mantenernos en nuestra iglesia. Pero hay algo bien interesante que las Escrituras nos afirman. Y lo que las Escrituras nos afirman es la hermosa habilidad de Jesús para hacer que las cosas tengan sentido
Estamos hablando de la situación que parecía a aquellos discípulos que estaban allí, que no tenía explicación. El Mesías, el que todo el mundo esperaba que gobernara a Israel. Porque hay veces, amados hermanos, que nosotros pensamos que las cosas que Dios va a hacer, las hace en la forma y en el pensamiento que nosotros deseamos que ocurra. Pero Dios sabe más. Y en vez de Dios articular cosas que puedan tener algo pasajero, lo que Él nos trae a nuestra vida es la vida eterna. Amén. La limpieza de nuestro yo, de nuestro ser, la limpieza de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Y cómo lo hace? Nos dice el pasaje que tan pronto Cristo se dio cuenta de que aquellos caminaban alejándose de la iglesia, se le acercó y con mucha amabilidad comenzó a abrirle las escrituras, abrirle el libro de la verdad, abrirle el libro donde destaca e identifica a Jesucristo. Si necesitamos y deseamos conocer a Cristo, el libro por excelencia y único libro que tenemos es la palabra de Dios. Amén. Revelada, porque aquí está la verdad de la biografía, de los milagros, de lo existente y de lo futuro de aquel que Dios envió para rescatar nuestras vidas y llevarlas al reino de los cielos. Yo creo también, amados hermanos, y eso lo hago yo con frecuencia, que necesitamos reaccionar de nuestros pensamientos y de nuestras ideas y de lo que nosotros creemos que cómo deben ser las cosas, y estar en una actitud humilde y sincera y suplicarle a Cristo de esta forma, como así lo hicieron aquellos que se encontraron con Cristo en el camino, y decirle: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Al nosotros hacer así esto y permitir e invitar a Cristo a nuestras vidas, la palabra nos establece que un corazón contrito y humillado Dios no puede despreciar, y no lo desprecia Dios. Y más aún, permitir a Cristo que Él entre a nuestra vida total, a nuestro hogar, a nuestros negocios, a nuestros planes, porque Dios nos conoce. Dejar que Él tome ese control, como hizo en este pasaje, cuando le invitaron a pasar y Él se retuvo y se quedó con ellos. Y la Escritura dice que en el momento de la cena Él tomó el control y tomó el pan. Vamos a permitirle a Cristo que tome el pan de nuestra vida, el plan de nuestras actitudes, el plan de nuestros proyectos, el plan de nuestro futuro. Vamos a dejarlo que Él lo tome en sus manos y Él lo parta como tiene que ser.
no como nosotros o como yo entiendo que debo ser. Si lo invito a mí, le doy para que Él coja control totalmente de mi vida. ¿Usted sabe por qué, amado hermano? Porque lo que vamos a recibir de Él es la bendición de Dios. Amén. Lo que vamos a recibir de Él es la encomienda del Altísimo, que lo envió para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Para recibir de Él la vida eterna. Esto simplemente, amados hermanos, es una reflexión. Pero este pasaje bíblico nos dice que cuando aquellos que estaban confundidos, Cleofas y el otro discípulo, lo invitaron y abrieron su corazón a ellos, la Biblia nos dice que en ese momento se le abrieron los ojos y le reconocieron como Jesús. Amén. Hay momentos que si nosotros perdemos el enfoque de nuestra vida, nos es necesario recapacitar. Nos es necesario abrir nuestra vida a Cristo para que Él nos quite nuestra ceguera, para que Él nos quite aquello que nos confunde y podamos ver a Jesús tal y como es. Estoy terminando, amados. 2 consejos le deseo ofrecer a mi iglesia hoy. 2 nada más, los cuales yo tengo toda la intención de hacer real mío. Uno de ellos es: deseemos y disfrutemos en nuestros corazones la convicción de que la palabra de Dios es totalmente poderosa, Amén. que nos sana y que nos da salvación. Amén. Jesucristo no usó ningún otro argumento. Él fue comenzando desde el Génesis, explicando el proceso del plan de Dios a través de su pueblo hasta identificarse quién era Él. Ese es nuestro Cristo. Segundo, vamos a desear en nuestros corazones que haya pasión, que la palabra se meta dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro pecho, Señor. y queme en nosotros aquello que no nos pertenece, porque no es nuestro. Y que al hacer así, el gozo de la salvación, amado hermano, llegue a nuestras vidas. Amén. Amén. Y nos aseguremos que si hemos caminado o estamos caminando de espalda a Jerusalén, que es la ciudad de salvación, podemos dar un 180 grados, una vuelta total y regresar al encuentro con nuestro Salvador. En esta mañana yo personalmente le quiero decir a mi Cristo: quédate conmigo. Quédate conmigo, porque el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que está viviendo la iglesia necesita la estructura de tu palabra. Amén. Necesita la compañía tuya, porque no queremos voltear nuestra vida hacia Emaús. Queremos retener nuestra vida en Jerusalén, en los milagros, en la seguridad de la vida eterna. Los invito, amados hermanos, muy respetuosamente, a que nos pongamos de pie y me acompañen
Y yo invito a esta iglesia hermosa y a los amigos que están aquí a repetir ese verso de reconocimiento de aquellos que al final del camino Jesucristo iba a continuar y ellos lo detuvieron y le dijeron: aguántate, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Porque, amados hermanos, un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y necesitamos la compañía de nuestro Salvador en todas las agendas de nuestra vida. Lo que hizo Cristo no fue que nos señaló o señaló a aquellos que le conocían, que tenían parentesco con Él. No, lo que hizo Cristo fue que se añadió, que se allegó para darse a conocer nuevamente, para refrescar lo que en aquellos dos se había perdido, para quitar el dolor, la desilusión, para encaminarnos nuevamente en nuestra vida cristiana. Yo voy a pedir a nuestros hermanos, si tienen una reflexión, si tienen un cántico, que ellos lo procesen. Y con humildad le digo, amados hermanos, todo aquel que desee acompañarme y decirle al Señor: quédate con nosotros, por la razón que sea, amados hermanos, yo los invito al frente. Todo aquel que desee la iglesia, decirle al Señor: quédate con nosotros porque te necesitamos. Nuestro grupo de alabanza.